Buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo anda todo? Todo bien. Hola, Baruch Hashem. buenas noches a todos. Baruch Hashem, todo muy bien, cada vez mejor. Baruch Hashem, me alegra mucho. Buenas noches, Rabino. Bien, gracias al Creador. Qué bueno, qué bueno. Bien, Rabino. Buenas noches, Rabino, desde México. Buenas noches, Jenny. ¿Cómo anda todo? Muy bien, Rabino, gracias. Baruch Hashem. Qué bueno. Oye, Bueno, me hace sentir ¿sí? así con vestidito de blanco y con el carnet, me sentí como que voy por una cita médica. Esta hace como que el doctor me dice, bueno, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que le pasa? Esto va a ser como una cita para el alma, ¿no? Sí, bueno, aquí estamos para una cita para curar el alma, ¿no? Así es, Rab. Baruch Hashem. Bueno, primeramente quiero excusarme con ustedes por en estos últimos semanas he tenido muchos cambios de horario, entonces los que ya vienen estudiando conmigo hace tiempo ya saben que pues digamos que los horarios trato de cumplirlos, solamente que ahorita sí como que llego primero y miro qué es lo que, o sea, me desocupo de algunas cosas, también me dan un espacio, una oficina, entonces ahí ya voy viendo en qué momento puedo, si puedo o no puedo sacar un tiempo para clase. Hoy pensé que no lo iba a tener, pero afortunadamente ya terminamos lo que estábamos haciendo por ahora, o sea, la primera parte. Y tengo un espacio para por ahí, cada hora voy dando vuelta a la planta. Entonces aproveché y dije, vamos a dar la clase para no dejar perder el momento para no atrasarnos pues en el libro. Entonces, por eso de pronto para los nuevos, para los que no vienen tomando clases conmigo hace tiempo, pues por eso es que ven esos cambios, como que habíamos notificado que no iba a dar la clase, pero después decidí que sí. Entonces es por eso, pero no siempre es así. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es avanzar en el libro. Estamos en la página 53 del libro Así una vida plena de sentido. Y mañana, nos vemos también en la clase con la fundación, con los amigos de la fundación. Entonces, que habíamos quedado en esta parte del libro en la página 53 en un título muy interesante. Es por qué venimos al mundo como niños. O sea, digamos que a veces hay cosas tan lógicas o tan ya dadas por hecho que a veces no nos preguntamos, pero esta pregunta va a revelar muchas cosas en cuanto a la razón o las virtudes, vamos a decirlo así, que tiene un niño, y en cuanto a las virtudes que también tiene un adulto y cómo poder equilibrar esas dos etapas. ¿Ya? Y una manera de equilibrar o de no equilibrar, sino de aprovechar esas dos etapas es teniendo hijos. Ahí se vinculan esas dos. Por un lado tenemos niños queriendo, digamos, o viendo el mundo sin límites, soñando en grande. Y por el otro lado tenemos los adultos que ya venimos recorriendo el mundo durante años y con experiencia, con algunos preconceptos, con algunas, a veces falta de fe, etcétera, etcétera. Entonces, por eso más adelante vamos a ver que una manera de seguir potenciando el crecimiento personal. Hemos hablado de la pareja, incluso la clase que hicimos especial el jueves nos adelantamos un poquito, vamos a hablar de eso más adelante. Pero hablamos de que el hecho de casarse es una manera de poder seguir avanzando, de poder seguir creciendo como persona. Pero tenemos otra etapa que es tener hijos. Ya debemos tener hijos. Para los nojidas también existe la obligación de tener hijos, sin embargo, hay algunas diferencias, como lo vamos a ver en el curso de Rey Shiva. Aquí confluyen muchas cosas, ¿no? Entonces, algunas diferencias son precisamente de que el Ben Noach puede utilizar ciertos métodos anticonceptivos que el judío no utiliza, o puede incluso retrasar un poco, decidir cuando de pronto tener hijos. O sea, eso puede hacer el Ben Noach. El nojida, el judío no. El judío tiene la obligación de tener hijos y solamente en algunos casos especiales puede considerar algunos tipos de métodos anticonceptivos, no todos. Y eso bajo la consulta de un rabino. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué venimos como niños? Aquí se encuentra algo que nos va a ayudar a crecer mucho más.
si ya bien, repito, la pareja nos ayuda a crecer, si sabemos aprovechar ese momento. Entonces viene otra etapa del matrimonio que se llama tener hijos. Y esa etapa también es otro escalón más en el crecimiento personal. Es un reto grandísimo. Entonces, bajo todo lo que implica esto, el libro aquí de Shimon Jacobson, basado en las palabras de Rebe, hace un título aquí y dice, ¿por qué venimos al mundo como niños? Es decir, no es casualidad, nada es casualidad. Tenemos que Adán y Java no fueron creados como niños, fueron creados como adultos. Ya, sin embargo, dentro de esa creación hay un comentario de quien dice que si una persona pudiera viajar al pasado y poder ver a Adán, va a pensar que tiene por ahí 30, 35 años, cuando en realidad tiene unas pocas horas de haber sido creado. Entonces, una cosa interesante es que a pesar de que ellos, ya lo mencionamos al principio, eran adultos, tenían una pureza muy parecida a la de los niños, una ingenuidad, entre comillas. O sea, ingenuidad no significa no tener la capacidad de pronto de analizar cosas, simplemente no estaban con el aspecto que, como el libro lo va a traer, es mundano, o sea, materializado. Entonces, el niño tiene un reflejo de eso. El niño no viene todavía con esa tan, digamos, tan metido en la materialidad del mundo, por eso tiene unas ventajas. Y en cambio nosotros ya estamos inmersos en una materialidad que nos cuesta a veces tener una visión como los niños. Entonces, bajo ese análisis, la pregunta es ¿por qué venimos al mundo como niños? Dice aquí el libro, ¿no se han preguntado alguna vez si no sería más fácil si todos fuéramos creados como adultos maduros, no como niños plenamente funcionales y capaces de proveernos por nosotros mismos? O sea, no como niños, sino que fuéramos capaces de proveernos por nosotros mismos, completamente funcionales. Pero en la infancia misma hay una hermosa lección. Dice, sobre todo que un niño es genuino e inocente y que el tal inocencia es el fundamento de la vida. O sea, vamos a aprender aquí que la niñez, como ya dije, es un reflejo de eso que tenía. O sea, Adán y Java eran adultos en su estructura, como seres creados, ya grandes, pero internamente eran como niños. Internamente eran como niños y hay que entender esto, no, como digo, no pensar que de pronto son como niños ingenuos, sino contrario. Estaba dicho que tenían un conocimiento muy elevado y podían diferenciar, dice el Rebbe Nachman en su libro Anatomía del Alma, dice, podían diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, esa ingenuidad no es exactamente como la de los niños de hoy día. Sin embargo, ¿a qué se refiere entonces con ingenuidad? Se refiere de que eran puros, o sea, no estaban con las cáscaras de la materialidad, vamos a decirlo así. Entonces, un niño de cierta forma tiene eso, ¿ya? Un niño de cierta forma tiene eso. Y entonces, una lección importante de aprender de la niñez es que un niño es genuino e inocente. Los niños son genuinos. O sea, hay niños, lastimosamente hoy día, que a pesar de estar en una edad temprana, niños pequeños, han perdido como dice aquí, esa genuidad o esa inocencia. ¿Por qué? Porque los han estado metiendo en ambientes de música que no es recatada, enseñándole cosas de adultos. Hay padres que a niños ya les hablan de novios, novias, entonces empiezan a torcer un poco lastimosamente esa etapa que es importante en la niñez. Entonces, lastimosamente hoy pasa eso. Vemos niños que en verdad no parecen niños. Incluso, no sé si les ha pasado, pero cuando ven un niño así, como que no despierta ternura, todo lo contrario. O sea, se ve algo extraño, algo que no encaja. O sea, ve un niño haciendo ciertas cosas que en verdad producen una reacción muy extraña. Pero de manera, o sea, de manera simple, de manera llana, eso es un niño. Hasta que un adulto decide someterlo a cosas que no son apropiadas para él, ¿ya? Pero un niño es genuino e inocente y que tal inocencia es el fundamento de la vida. Si naciéramos como adultos ya preparados para las luchas de la vida, nunca experimentaríamos la magia de la infancia. O sea, esta etapa es muy importante. De hecho, psicológicamente también es una etapa
muy importante porque el niño como tal todavía no ha desarrollado una personalidad. Y eso también lo estamos mirando en la clase que dimos el jueves, lo que hablamos ahí del iceberg de la personalidad que mencionaba la psicóloga. Hay una realidad, todo ser humano desarrolla una personalidad, pero esa personalidad está influenciada muchas veces por aspectos externos o familiares también. Es decir, un niño viene como un lienzo en blanco. O sea, si bien tiene un alma que tiene potencialidad hacia una cosa o dificultad hacia otra, el ambiente juega un papel muy grande en la formación de la personalidad del niño, y la personalidad de un individuo es como una expresión del alma. O sea, son como vestimentas, vamos a decir, vestimentas del alma que le permiten de actuar en este mundo. Y entonces estas vestimentas, si pudiéramos compararlo con algo que dice el Tania, es pensamiento, palabra y acción. Son 3 vestimentas del alma. Entonces un niño desarrolla estas tres vestimentas, pensamiento, palabra y acción, en la medida que crece. Empieza a pensar bien, de manera correcta, en la medida que recibe un buen ejemplo o está en un buen ambiente, que no está expuesto a cosas que en vez de lo que hace generar como un cortocircuito. O sea, por ejemplo, ser expuesto a temas de adultos, a veces los niños no tienen la capacidad de poder procesar cierta información, y eso en vez de ayudarles les produce un daño en su personalidad. ¿Ya? Entonces, en este transcurso del desarrollo de la personalidad lo pueden buscar en Google. Bueno, que se consulten. Yo personalmente lo hago, me gusta mirar algunas páginas de psicología, y si bien no soy psicólogo, me gusta un poco equiparar o comparar algunas cosas y que son importantes también en la crianza, en la enseñanza como padres, en nuestra formación. Por eso decíamos el otro día, y lo repito siempre, el hecho que uno estudie Torah no significa que no pueda leer cosas de ciencia, pero entre Torah y ciencia mi base está en la Torah, y si algo me parece raro en la ciencia, primero descarto la ciencia antes de que descartar la Torah, ya, los pensamientos que los sabios traen. Pero entonces el desarrollo de la personalidad es en algo que se llama infancia. Y dice aquí, nunca experimentaríamos la magia de la infancia, la libertad de explorar la vida con nuestros ojos bien abiertos, indiscriminadamente, sin seleccionar. La infancia nos da la oportunidad de volar en lo sublime antes de pensar a caminar en lo mundano. Me gusta esa frase. La infancia nos da la oportunidad de volar en lo sublime, en lo completamente más elevado, antes de pensar a caminar en lo mundano. O sea, como que dice, en otras palabras, como niños volamos, nuestra imaginación vuela, queremos ser astronautas. ¿Quién de ustedes de pronto no deseó en su momento ser un astronauta? O sea, tantas cosas que pensamos, y en un momento creíamos, en verdad lo decíamos con sinceridad, con genuidad, como dice aquí, con la capacidad de pensar de que sí, que lo podemos hacer. ¿Por qué no? En la medida que la persona crece, a veces uno como que ya deja ese sueño. Puede que tal vez, al final de cuentas, no necesariamente lo que se dijo cuando niño realmente es lo que uno termina haciendo, pero me refiero a que, en pocas palabras, uno cuando es niño no ve las dificultades. Uno cree que todo es posible. Uno está volando y cree que todo lo puede hacer. A veces hay adultos que vienen y le matan esos sueños a los niños. A los niños hay que dejarlos soñar. O sea, hay que dejarlos volar su imaginación. Me dice Ina que no me escucha, los demás me escuchan. Me confirman si tienen audio, por favor. Sí, lo Rabino. escucho muy bien. Sí, Rat, Sí, Rabino, no se escucha bien. Ok. Díganle a Ina, por favor, ahí en el chat que Sí. de pronto es problema de su dispositivo. Entonces, nosotros a veces le matamos los sueños a nuestros hijos porque nosotros estamos en un punto contrario a ellos. O sea, nosotros estamos tan, entre comillas, mundanizados, es decir, el afán del trabajo, decepciones de la vida, sueños frustrados, no sé, o sea, tantas cosas que hemos vivido porque el mundo no es fácil. Y a veces un niño dice, yo quiero otra cosa, y dice, deja andar soñando tanto. No creo que hay gente que se hace eso, lastimosamente. Ese es el tema de la educación. O sea,
tampoco significa no ponerle límites o no enseñarle a utilizar sus facultades, sino no bloquearle, sino enseñarle cómo lo puede ir haciendo. ¿Ya? Uno sabe que de pronto él no está capacitado para ciertas cosas que dice, pero él está en un punto en el que está soñando, él está volando muy alto. Nosotros estamos muy aterrizados, a un extremo que nos falta soñar. Somos el polo opuesto, entre comillas. Entonces, la infancia, desde la parte de ya el adulto, nos da la oportunidad, o sea, bueno, si el adulto lo analiza también, y el niño, aunque no lo sepa, igual tiene la oportunidad de volar de una manera sublime antes de empezar a ocuparse de lo que es material. ¿Ya? Sí o sí vamos a tener que ocuparnos de lo material. Un padre que no le enseña a su hijo algún oficio, un padre que no le va enseñando en la medida, porque ese es el punto, no se lo va a enseñar cuando él apenas quiere soñar, eso también es bloquearle ese proceso. Todo tiene su momento, todo tiene su momento. Entonces, pero el padre también a veces debe entrar en modo niño para poder empezar a soñar también, para poder a veces disfrutar un poco, para desconectarse de lo mundano. Entonces la infancia nos da la oportunidad de volar en lo sublime antes de empezar a caminar en lo mundano. ¿Qué pensamos cuando vemos un niño tomar la mano de su madre y seguirla donde quiera que vaya? Seguramente su madre y seguiría donde quiera que, perdón, seguramente nosotros no necesitamos que alguien nos lleve así de la mano porque ya somos adultos. Y también somos desconfiados, esa parte de imbuirse en lo mundano, o sea, que se necesita, o sea, se necesita protegerse, ya, hay que tener, pero un niño frágil, un niño lo coge una persona y le dice, a ver, Shalom, como ha pasado mucho, dice, mira, tu papá me mandó a buscarte a la escuela, yo voy a llevarte, y se lo llevan, se lo roban, ya, y el niño cree, o sea, en serio, son tan bonitos, tan ingenuos, como dice aquí, que una persona lo puede tomar de la mano, su madre, y seguirla donde quiera que vaya. ¿Cuántas veces también no hay padres a veces que hacen cosas horribles con sus hijos, pero los hijos le siguen porque confían en su padre? ¿Ya? Ve la responsabilidad tan grande que tenemos de tener un niño está abierto, frágil, sin protección, está expuesto, pero eso es un reflejo, dice Rebe aquí, de lo que se llama emuná. Entonces dice, seguramente nosotros no necesitamos que alguien nos lleve así de la mano, pero la receptividad y la vulnerabilidad del niño, su fe simple, vienen de un sitio muy profundo y muy puro. O sea, nosotros podríamos pensar que entonces el niño, esto es malo, al niño hay que enseñarle también a protegerse un poco, hay que enseñarle qué cosas no se deben hacer o con quién no debe andar, pero el niño tiene algo que es como su fe simple, o sea, algo que viene de algo muy profundo, el hecho de él estar prácticamente confiado con una emuná en su padre, o sea, en este caso él no ha desarrollado una emuná hacia el creador, porque ya lo hemos estudiado también cuando estamos hablando de emuná, en el curso los jueves también, de que a veces la emuná realmente es algo que trasciende la lógica. Pero para llegar a ello hay que utilizar la lógica, es decir, cuando llega un punto donde uno utiliza todos sus recursos y comprende que por más que estudie, hay cosas que no va a entender, ahí toca aferrarse a la emuná, o sea, ahí comprendió lo que es emuná. Entonces acá pasa lo mismo, el niño, el papá le da la mano, le dice vamos a tal parte, él no conoce el mundo, pero él confía en su papá o en su mamá. Y eso es un reflejo de lo que es la verdadera emuná que nosotros debemos tener hacia el Creador. Entonces, por eso dice aquí, su fe simple o esta fe simple, esta emuná simple viene de un aspecto muy profundo y muy puro, porque el niño no está permeado por las impurezas del mundo, vamos a decirlo así. Impureza en el sentido de las cáscaras, todas las dificultades. Y esto viene de la esencia misma del alma que es receptiva a lo que está más allá de sí misma. Como adultos nos gusta pensar que estamos al mando. Ese es el tema. Nosotros como adultos tenemos control de ciertas cosas, pero
a la hora de la verdad no tenemos el control absoluto. Y muchas veces de aquello que queremos tener el control no está en nuestro control. O sea, pero nosotros nos hace sentir bien tener el mando. Incluso hay personas que llegan a tener un problema que se vuelven obsesivo-compulsivos de que en verdad quieren tener todo bajo control. Y eso se vuelve un problema porque no todo puede estar en tu control. O sea, máximo lo que es tu vida y lo que tú haces, pero sobre lo que hacen otras personas es muy difícil, eso no está en tu control. Pero, de todas maneras, sin llegar a ese extremo de una persona que tiene ese trastorno, nosotros nos gusta tener las cosas bajo control. Tratamos de controlarlo dentro de lo que es sano. O sea, de mis cuentas, lo que tengo que hacer, incluso las vacaciones que pienso tener, cómo las planeo, cuánto es el presupuesto, con qué persona decido compartir mi vida, si estoy en la búsqueda de pareja, etc. Nos gusta tener o nos gusta pensar que estamos al mando. Después de todo, hemos pasado años desarrollando nuestras ideas y agudizando nuestra mente. O sea, hemos vivido esas etapas y hoy día estamos en otra etapa que ya no es la de un niño. Ahora estamos tratando de tener control de nuestras vidas en el sentido de me formé como un profesional, tengo que buscar mi parnasá en un trabajo, quisiera casarme, quisiera tener hijos. Entonces empezamos a otro tipo de, digamos, de etapa de donde ya están agudizándose nuestros pensamientos e ideas con lo que se llama madurez. ¿Ya? Pero, ¿qué es realmente más fundamental? Esta pregunta es interesante. El intelecto de un adulto, o sea, que ha sido desarrollado de esa forma y que en verdad es más maduro, que puede ver el peligro donde el niño no lo ve, que puede ver oportunidades donde el niño no lo ve, que puede incluso filtrar lo malo donde el niño de pronto todavía no ha podido desarrollar ese filtro. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Ese intelecto de un adulto o la inocencia y fe de un niño? La respuesta es ninguno de los dos. Se necesita unir las dos cosas. O sea, un niño sin lo que tiene un adulto es como decía, es un niño vulnerable, está expuesto a muchas cosas. Entonces, en este caso, no podemos pedirle al niño que desarrolle esa capacidad, sino que nosotros que la hemos desarrollado, le vamos a él indicando y lo cuidamos, lo protegemos. El niño no ve el peligro, muchas veces quiere saltar de un lado y no se da cuenta que se puede golpear. ¿Ya? Ellos no lo ven. Entonces, ahí donde él le falta eso, yo debo ponerlo. ¿Ya? Y colocar esa parte que a él le falta, pero también dentro de lo que él tiene, que a mí me falta, que es esa simpleza de analizar el mundo, de maravillarse con una flor, con un insecto. Yo fui un niño muy inquieto, digamos, muy curioso también, me gustaba ver los animales, me gustaba ver cómo los animales se comían a otros animales muertos, las hormiguitas, digamos, como me sorprendía mucho, pasaba a veces horas, o sea, y regresaba a las horas para ver cómo después iban dejando los huesitos del animal muerto. Entonces, eso para mí era fabuloso. ¿Ya? Y para uno dice, no, yo tengo tiempo para eso, ya tengo cosas más importantes que ocuparme. Entonces, sí, la respuesta es, se necesita tener algo de niños y el niño necesita tener algo de adulto, pero no es adecuado esperar que el niño lo tenga, sino que entonces nosotros debemos fungir como padres o como educadores para poder darle esas cosas y en la medida en que él crece, poder enseñarle cómo él tiene que cuidarse en la medida que crece. Pero aún en eso siempre estamos en una observación cercana, porque a pesar de todo, a pesar de que él está aprendiendo, a final de cuentas no puede, a final de cuentas, analizar las cosas como uno. Entonces por eso dice aquí, en esa pregunta que dice, ¿qué es realmente más fundamental, más importante, el intelecto de un adulto o la inocencia y fe de un niño? Y la respuesta que trae aquí es, yo dije, ninguna de las dos, es como el punto intermedio, aprovechar, unir, potenciar las dos cosas. Entonces, aquí lo responde de otra forma, dice, allí donde un adulto ha estrechado sus esperanzas y expectativas, un niño sueña y se maravilla. O sea, ¿qué está diciendo? Por un lado tenemos un niño que está volando, que está disfrutando de lo simple de la creación, entre comillas digo simple porque en verdad la creación es compleja, pero a nuestros ojos
hay cosas que ya parecen muy simples y un niño las disfruta, se maravilla con eso. Pero por otro lado, el adulto dice, donde ha estrechado sus esperanzas y expectativas, un niño sueña y se maravilla. Es decir, el niño está en otra sintonía. El adulto está en otra sintonía, diferente al niño también. Por eso es maravilloso tener hijos, porque es como volver a tocar un poco esa etapa. ¿Ya? Es por volver a recordar cosas de uno. Por ejemplo, mi hija se parece mucho a mí también en muchos aspectos cuando yo era pequeño. Es muy curiosa, le gusta construir cosas. Y yo era de los que tomaba y construía cosas de madera y conseguía herramientas y me gustaba hacer cosas. Entonces yo una vez cuando estábamos construyendo el azúcar, yo corté unos trozos de madera y para otra persona hubieran sido, bueno, simplemente restos que hay que botar o regalar, lo que sea, o se guardan para otra cosa. Pero yo los aparté para mi hija. Yo aparté esos trozos de madera para mi hija. Y preciso, cuando ella llegó de la escuela, los vio y empezó a construir. Yo sabía, no me equivoqué, porque ella se parece. Y yo en ese momento no lo hice, o sea, no me senté a construir nada ni a hacer como un niño. Pero en mi mente, cuando vi esos trozos de madera, dije, me gustaría, se podría hacer esto, se podría hacer estas cosas, ¿ya? Y mi hija son juguetes, digamos, para ella. No son unos simples trozos de madera, ha construido mesitas. Al otro día nos visitó una familia y se sentaron a hicieron una mesita y hicieron su comida de cumpleaños allí. Entonces, ellos estaban soñando con unos simples trozos de madera, ¿ya? En este punto, de pronto yo no soñé igual que ellos. Cerré el micrófono, por favor. Pero que sí me di cuenta, o sea, acordándome un poco de esa creatividad que tenía yo también cuando niño, dije, y viendo que a mi hija también le gustan estas cosas, le aparté un poco eso y ahí lo tiene. ¿Ya? Entonces, el niño, por eso dice, ahí donde el adulto ha estrechado sus esperanzas, sus expectativas, un niño sueña y se maravilla. Entonces, el hecho de tener, ¿dónde se une entonces esto? En la experiencia de tener hijos. Lo mismo sucede con la educación, la mente de un niño, con la educación, dice, la mente de un niño no está nublada, no está nublada por el autointerés del adulto. O sea, el niño, si bien los niños tienen un aspecto un poco de egoísmo, o sea, porque es innato, tienen esa tendencia a veces de no compartir, de ser celosos a veces. Sin embargo, no es la misma que hace un adulto. El adulto sí lo hace con toda la intención, a veces un poco egoísta, de buscar solamente el beneficio propio, a veces. Entonces, dice, el niño no tiene la mente nublada por ese autointerés del adulto, al que solo le importa saber cómo se beneficiará él de una determinada idea. El niño no tiene esto. Hasta, o sea, tú me vas a decir, ¿cómo no, Rabino? Yo he visto niños así. Bueno, ahí recuerden lo que dije al principio. Cuando el niño es permeado por adultos que le introducen ideas que no son adecuadas a su edad, entonces obviamente que pueden haber niños que tienen esa tendencia también de mirar simplemente cómo se benefician a sí mismos o cómo sacan provecho de eso, de otros o incluso cómo le hacen daño a otros. Mientras se educan los niños es fundamental cultivar este espíritu, esta fe, este sentimiento genuino de curiosidad. De otro modo, mucha de la información que transmitamos será mal usada. ¿Sí? Dame un segundito. Ok, ya regresé. Dice aquí, alguien tiene el micrófono abierto, cerré el micrófono, por favor. Ángela, tiene el micrófono abierto. Ya ahí te cerré. Entonces dice, mientras se educan los niños, es fundamental cultivar este espíritu, esta fe, este sentimiento genuino de curiosidad.
¿Cómo lo hace uno? Ahí donde ponía el ejemplo, a veces uno tiene también como que salirse un poco de su momento de adulto, y a veces cuando uno, a los hijos hay que dedicarle tiempo de calidad. O sea, a veces uno se dice a sí mismo que no tiene el tiempo, que está muy ocupado, y puede que sí, en verdad está cansado, pero otro esfuerzo grande que uno tiene que hacer, a pesar de que uno esté cansado, a pesar de que en verdad no tiene el tiempo, es precisamente sacar el tiempo a los hijos. ¿Ya? Es algo importante para ellos. Mi esposa tiene una frase, y es que ella se acuerda mucho también de cosas que su padre compartió con ella, y las atesora muchísimo, muchísimo. Mi esposa cada vez que puede me dice, mi papá nos sacaba a comer helado tal día. Mi papá, entonces ella atesora eso. Y cuando yo a veces hago con mi niña cosas así también, que me he puesto a jugar en la lluvia con ella, etcétera, ella dice, eso Sara lo va a recordar, me dice, Sara es mi hija. Entonces, no me pongo como ejemplo, yo también aprovecho para aprender todo esto, solamente comparto experiencias, ¿ya? Pero obviamente también estamos inmersos en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso donde también a veces uno tiene, lo digo porque en verdad a veces uno está cansado, pero le toca sacar un esfuerzo para poder compartir con ellos. No solamente llego de la casa, que es lo que hacen muchos, perdón, llego del trabajo y me siento a hacer tareas con ellos, ese es el tiempo, tareas. Y muchas veces dentro de nuestro propio estrés y cansancio terminamos perdiendo la paciencia con el niño y a veces pegándole o lo que sea, pero en parte si miramos, él no tiene la culpa de nuestro estrés, de nuestro trabajo. Si no tenemos la paciencia, mejor no enseñarle en ese momento. Yo personalmente no me está dando mucho tiempo yo con mi hija me siento a estudiar lo que es tema de Torah, Alajá, pero está un poco atrasada en otros temas, de pronto lectura, matemáticas. Entonces lo que hicimos fue conseguir una maestra que va a la casa y unas horas en la mañana le da clases. El otro tiempo que comparte conmigo, con la mamá, es estudiando cosas de Torah. ¿Ya? Y también hay que sacarle tiempo para salir con ellos. Yo a veces le he puesto en mi agenda, el domingo por la tarde, por ejemplo, a veces no daba clases cuando estoy en mi casa, pues precisamente por esta razón, porque quiero compartir tiempo con mi familia, y los niños necesitan. Una vez también me han dicho, papá, no me dedicas tiempo, tú antes jugabas conmigo, me decía. Entonces, cuando le dice eso, uno tiene dos opciones. Dice, bueno, no, hija, tienes que entender que ya estás creciendo también. Yo tengo mucho trabajo, pero eso me llega al corazón, y a veces le he prometido y he sacado el tiempo. ¿Ya? Eso a final de cuentas, uno parece que lo está haciendo por ellos, pero también lo está haciendo por uno. O sea, uno se desconecta de las cosas en las que uno está inmerso. Por eso dice aquí que uno debe cultivar esa fe, ese espíritu, ese sentimiento de genuidad, de curiosidad. Si uno ve que el niño le gusta o tiene talento para artes plásticas o tiene talento para dibujar, entonces uno debe tratar de potencializar eso, y eso que produce en ellos también felicidad de hacer algo que les gusta. Y de pronto tal vez por ahí encuentren una manera de obtener parnasá. No necesariamente tiene que ser como uno, o peor aún, cometer el error de enfocar a lo que uno quiere que sea el hijo. ¿Ya? O sea, yo quiero que mi hijo sea médico porque yo soy médico. No, hay que darle la libertad, pero con orientación. Y cultivar ese sentimiento genuino de curiosidad. De otro modo, mucha de la información que transitamos será mal usada. Perdón, mucha de la información que transmitamos será mal usada. En lugar de permitirle a un niño experimentar un sentimiento de reverencia a Dios y su mundo, lo empujamos a analizar y categorizar todo. Es decir, esto pasa cuando no le dejamos vivir su etapa, cuando no potenciamos esa etapa, y cuando no disfrutamos y orientamos en su etapa de niñez, sino que inmediatamente le empezamos a imbuir en el mundo de los adultos, en los afanes, en las cosas que hay que hacer, deja de andar perdiendo el tiempo en esto es más importante. Entonces le quemamos o le impedimos vivir esa etapa que es tan sana y es parte del desarrollo de la persona. Muchas veces eso deriva en inconformidades en adultos. Por eso dice aquí, terminamos entonces
haciendo que utilice esa información de manera mala y que al final de cuentas no, digamos, no desarrolle un temor a Dios. Dice, piensen, reflexionemos en el primer viaje de un niño al Gran Cañón, por ejemplo. Un ejemplo de un lugar muy impresionante, muy, digamos, en verdad sorprendente, porque hay lugares turísticos que uno se maravilla o sea, son imponentes, le producen hasta cierto temor a uno. Temor me refiero a un temor reverente, o sea, uno se maravilla de la creación con ciertas cosas que existen en el mundo. Y aquí pone el ejemplo de que una persona, pensemos por ejemplo en ese primer viaje cuando fuimos a conocer, o los que fueron a conocer el Gran Cañón, háganse cuenta otro lugar también sorprendente. Y dice, ¿qué es más importante? ¿Embeberse con el paisaje y maravillarse y pensar en lo que significa, o reducirlo todo a una pila de datos y estadísticas? Es decir, llega padre e hijo al Gran Cañón. Por un lado, el padre está procesando en su mente y tal vez historia y estadísticas y cosas curiosas de ciencia y todo de lo que es Gran Cañón, cómo se generó, cómo se originó, etcétera. Y por otro lado, el niño no está pensando tanta cosa de esas, sino simplemente diciendo, wow, está maravillado. ¿Ves? Entonces, esas son las dos perspectivas. O sea, mire, lo que pasa esa es la sensibilidad o el proceso en que tenemos que sensibilizarnos como padres. Desarrollar y siempre pensar, o incluso por un momento salirnos de nuestro propio mundo y pensar, bueno, ¿cómo lo está viendo mi niño? A veces le regañamos, a veces le reprendemos porque esperamos que ellos, o porque nos molesta que no se den cuenta de algo, pero ¿quién está equivocado realmente? Nosotros, porque a veces ellos no están viendo la cosa o el asunto de la misma situación, la misma perspectiva que nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Maravillarse con eso que está viendo en el Gran Cañón? ¿O hablarle al hijo de cómo se formó hace miles de años y esto pasó así, y lo que pasó es que acá se formó así? Ambas cosas son válidas e interesantes, pero una no es tan relevante para cierta edad. La otra es más relevante para cierta edad e incluso depende de la persona. Entonces, por eso dice, debemos prestar especial atención a cultivar lo divino en los niños. O sea, ellos tienen algo ahí limpio, digamos. Ellos no están permeados, no están endurecidos por las dificultades que nosotros tenemos que vivir día a día. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Prestar especial atención en cultivar eso. Y por eso yo hablaba la otra vez de que uno con un hijo debe ser como un maestro en la escuela, y hasta mejor que un maestro en la escuela. ¿Por qué? Porque el maestro en la escuela tiene que cumplir, digamos, no es una educación personalizada, ¿verdad? Educación para todo el mundo, pero puede que en la aula de clases haya niños que tengan una dificultad para aprender, lo hacen un poco más lento, otros de pronto lo hacen un poco más rápido. Si el maestro pudiera enfocarse en cada niño y ayudarle a potencializar sus cualidades y a refinar las cosas que de pronto no están tan bien, eso sería fenomenal. Pero eso es difícil. ¿Por qué? Porque va a requerir mucho más tiempo del maestro y el sistema educativo no está no está estructurado de esa forma, excepto educaciones que son especiales y son mucho más costosas. Entonces, uno que tiene que hacer como padre, uno sí no tiene 20 alumnos en casa, tiene uno, dos, los hijos que Hashem le haya permitido tener. Entonces, es bueno darse cuenta las cualidades de cada uno, cada hijo es diferente. Y cómo puedo yo entonces potencializar ciertas cosas que él tiene. ¿Cuánto de pronto no piensa uno que hubiera querido tener una orientación de alguien que de pronto uno reconoce talentos o cosas que hubiera podido explotar mucho más y de pronto ahora no lo hace, pero hubiera dicho que chévere, que fenomenal hubiera sido que alguien me hubiera enseñado, se hubiera fijado en esto y me hubiera ayudado a sacar el mayor provecho de esto? ¿Ya? Entonces, eso también aplica desde lo externo, que son talentos, vamos a decir, como por ejemplo de pronto el arte, como también a potencializar cualidades
que de pronto no se manifiestan externamente, sino un poco más interno en lo que es el desarrollo de la personalidad, en lo que es la formación personal. Por eso vuelvo y siempre lo digo, la educación no es mandar a los hijos a la escuela. Eso es, dice el Rebe, una manera de enseñarle un oficio. Para eso se manda al hijo a la escuela, para que aprenda matemáticas, aprenda todo y ojalá más adelante pueda cursar una profesión y tener un oficio. Pero eso no es educación, realmente. La educación es la que se da en casa cuando se hace esto. Cuando al niño se le toma el tiempo de uno ir analizándolo, de ir viendo por qué reaccionó de tal o cual forma, de ir viendo incluso por qué está potencializando una cualidad que es negativa y poderle ir corrigiendo a tiempo. Pero mucha gente viene a veces con problemas cuando ya los hijos están grandes. ¿Por qué? Porque ahora es que sí les traen dolor de cabeza, porque ya ahora son adolescentes y ahora quieren hacer tal o cual cosa y ahora el papá no sabe qué hacer y tiene un dolor de cabeza. Pero no le dedicó tiempo cuando estaba pequeño. Ya, no lo orientó. Háganse de cuentas que eso es como esas películas de los 80, 90, de que una persona se hacía un maestro de artes marciales y ese maestro le potencializaba todo y le corregía cosas y de manera muy disciplinada le enseñaba y se dedicaba a ese alumno. Entonces, así a veces uno tiene que pensar en el hijo. Es decir, yo tengo, ¿cuántas cosas no he aprendido? ¿Cuántas cosas de pronto puedo transmitirle a mis hijos? Puedo enseñarles todo esto, puedo enseñarles lo que sé, puedo enseñarles a potencializar incluso cosas en ellos para que no cometan los mismos errores o que para que por lo menos tengan la información adecuada para que no se equivoquen de la misma forma en que de pronto uno se equivocó o de lo que uno aprendió de otras personas que se equivocaron. Entonces, el padre debe verse a sí mismo casi como ese maestro de Kung Fu, por poner el ejemplo así, de que está enfatizado en este alumno que le quiere sacar todo su potencial para convertirlo en un experto, en un gran combatiente de artes marciales. Esas películas de los 90, ¿no? Que salieron muchas así. Estaba de moda las artes marciales. Entonces, así es un padre. No es simplemente mandar al hijo al colegio, darle comida y ya, ve que duerma. No, eso no es educación. La educación es potencializar, enfatizarse o ver incluso qué el hijo está haciendo, qué cosas tiene buenas, qué cosas tiene dificultades y procurar sentarse, dedicarle el tiempo y empezarle a ayudar a corregir y ayudar a mejorar. Dice aquí, debemos prestar especial atención a cultivar lo divino en los niños, la reverencia que viene por medio de la espiritualidad. Los niños tienen un don glorioso para para percatarse de que de aquí y ahora, el aquí y el ahora, perdón, el mundo visible no siempre es lo más importante. Dejemos que la imaginación del niño discurra, pues reconoce que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Háganse la idea del niño que llega y hace, yo también, no sé, a mí me gusta reflexionar mucho de mí también, de mi vida, de las etapas que viví también. Entonces, yo me gustaba dibujar, a mí me gustaba dibujar y dibujaba algunas caricaturas y, y yo me acuerdo, lo tengo muy presente en mi mente, de que para mí estaban exactas a lo que eran esas caricaturas. Estaban igualíticas, o sea, yo las mostraba con orgullo a mis papás, mostrando lo que había visto y lo que había hecho. Cierta vez, en cierta ocasión, me encontré con una de esos dibujos de hace mucho tiempo y me sorprendió ver que no se parecían en nada a lo que, yo decía que se parecían. Pero en mi mente, y eso me acuerdo, eso era igual, era mi mejor obra de arte. ¿Mm? ¿Y por qué pasa eso? O sea, ¿por qué precisamente el cerebro, el desarrollo mental uno percibe las cosas de otra forma? Y en su manera de ver las cosas como niño puede parecer que están bien o que están iguales, o sea, es diferente la percepción que uno tiene como niño. Imagínense el niño que va donde su padre mostrando contento ese dibujo que hizo de tal o cual programa de dibujos animados. El papá le dice,
eso no se parece en nada. ¿Mm? O sea, el niño va creyendo que en verdad hizo una obra de arte o que hizo algo idéntico a lo que vio. En su mente es igual, pero llega una persona y le dice, mira, a ver, eso no se parece. ¿Ya? Así matamos, y eso también incluso hay quienes lo categorizan entre muchos lo que se llama lashon hara, o sea, también hay lashon hara de padres a hijos. Malas palabras, me refiero a estas palabras así como que matan, que la palabra tiene ese poder, o sea, de dañar y de matar talentos también. Entonces, por eso aquí dice, los niños tienen un don glorioso para percatarse de que el aquí y el ahora del mundo visible no siempre es lo más importante. Y acá, dejemos que la imaginación del niño discurra, pues reconoce que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que encauzar, pero no cortar esas. Cuando hay algo malo, pues entonces sí analizar por qué pasó. Porque también si estamos hablando de que un niño o sea, si el niño hace algo, ¿por qué el niño lo vio? Por eso, otra cosa muy importante es que los niños son el reflejo de lo que nosotros somos en nuestra casa. Cuando vemos un niño haciendo tal o cual cosa es porque lo vio. O sea, lo vio, ¿en dónde lo aprendió? Y si no lo vio en su casa, si los padres dicen, no, nosotros eso no lo ha visto aquí. Entonces hay que preguntarse dónde lo vio, con quién habló. ¿Mm? Escuchaba un rabino en estos días que decía que se sorprendió mucho de escuchar en su hijo una palabra que nunca, y que su hijo ha sido muy cuidado, digamos, en la educación. Y cuando él escuchó eso de su hijo, le acercó y le dijo, ven acá, ¿dónde escuchaste eso? No, fulanito lo dijo. Y el niño no sabía que era una palabra que de pronto tenía un significado feo. ¿No? El niño lo repitió. ¿Ya? Entonces, ahí está el punto. Los niños son tan ingenuos, me refiero, tan puros, que son un reflejo. Ellos a veces no tienen la malicia de lo que aprenden, y si tuvieron la malicia es porque precisamente lo aprendieron de alguien o lo vieron de alguien, o están inmersos en un ambiente hostil también. Pero el niño es un reflejo de lo que hay en casa. Si uno ve al niño haciendo cosas que no debe hacer, o ve al niño, entonces eso es una. Y cuando uno entiende eso, es una responsabilidad muy grande para uno como padre, porque entonces uno tiene que saber que entonces uno tiene que doblegar su naturaleza para corregirse a sí mismo, ¿ya? Para trabajar en las cosas que uno tiene que hacer. Porque el niño tarde o temprano eh, va a casarse, y puede que el niño va a repetir cosas que vio en su casa. ¿Mm? Entonces, ese es el punto. Que debemos dejar que la imaginación del niño discurra, pues reconoce que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos, pero también debemos, esto no significa desatendernos de ellos, sino estar pendientes, pero dejarles fluir, y entonces saber dónde ponerle barreras, saber dónde irle enseñando, pero no cohibirlos, no decirle que de pronto, no matarle su sueño, vamos a decirlo así. Los niños tienen una sed innata de lo etéreo y tienen el sentimiento natural de sorpresa y fe que los hace tan receptivos a las cuestiones espirituales. O sea, ellos tienen el don de sorprenderse con cosas que nosotros ya tal vez ni nos sorprendemos. Aún así debemos recordar que un niño es una joven persona vulnerable e impresionable que ha sido puesta a nuestro cuidado, confiada a nosotros por su bienestar. Escuchen eso. El niño fue confiado a nosotros, no nos pertenece. ¿Ya? Hashem dijo, estos dos padres van a tener, voy a enviar esta alma allí a esta familia. Entonces, por un lado, Hashem sabe por qué lo ponen en tal o cual familia, pero por otro lado, los padres tienen que concientizarse de que tienen una responsabilidad con esa alma, y que Hashem les va a pedir cuentas. Hashem les va a pedir cuentas sobre qué hicieron o qué no hicieron con esa alma. Por eso en el tema de Jinuj, de educación, en el judaísmo se enseña de que un niño, después de que cumple cierta edad, o una niña que cumple cierta edad, ya se hace independiente, entre comillas, es decir, ya es responsable de sus pecados o de sus méritos, porque ya adquirió la mayoría de edad según lo que es la halajá,
¿Y qué pasa si entonces un niño toma que lleva, es un joven, toma un camino que no es, etcétera? O sea, se pierde un poco de la enseñanza de su padre o de su madre. Entonces allí el padre dice, Hashem, cumplí, hice todo lo que hice de manera correcta. O sea, imagínense llegar a decir uno eso con esa tranquilidad, decir, no, yo no fallé. O sea, de decir uno con esa seguridad y con esa gallardía, decir, no, en verdad yo hice todo lo que está en mis manos. Preguntémonos si en verdad estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos al criar a nuestros hijos. Creo que son palabras bastante grandes. Es decir, yo hice todo. Toda esa palabra es muy grande. Entonces, significa que estamos en un constante de aprendizaje y obligación de leer libros como estos y otros libros, etcétera, para poder, o preguntarle a rabinos también, porque no todos están los libros. ¿Ya? Entonces, para poder orientarse uno, para poder orientarse. Una vez le pregunté yo a mi rabino en Jerusalén. Yo estudiaba en Jerusalén, vivía en un asentamiento que se llama Kohab Jacob, ahí cerca a 40 minutos de Jerusalén. Mi hija estudiaba en un jardín de Chabad allá en Kohab Jacob. Y me acuerdo que esos primeros estaba un poco rebelde, no quería hacer caso y hubo un caso una vez que mordió a su profe, a la profe de jardín. Y obviamente nos hablaron, nos dijeron consejos y nos dijeron pues actitudes de la niña y todo. Y yo no sabía qué hacer porque uno no quiere andar pegándoles a los hijos, o sea, tampoco es la mejor forma. ¿Ya? Entonces yo me acuerdo que yo preocupado, ese día iba con mi mente, iba para Jerusalén para estudiar al cole y dije, bueno, quiero hablar con mi rabino y voy a preguntarle este asunto. ¿Ya? Y es algo sencillo, o sea, ¿qué hago aquí? O sea, mi hija la veo un poco difícil y hizo esto, mordió a la profesora, entonces ahora ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo aquí? No quiero andar maltratándole, no quiero andar regañándole todo el tiempo. Por un lado no quería hacer eso, por el otro lado sabía que tenía que corregirle, entonces ¿qué hago? Me acuerdo que hablé con mi rabino y el rabino me dijo, mira, Asher, tienes que entender que nosotros Rebbe nos enseña que cuando un niño tiene esa fuerza es porque eso lo puede utilizar después en lo que es el temor a Hashem. ¿Ya? Entonces a veces esa dificultad está allí, pero no porque sean malos, no porque pensemos que de pronto tienen malas cualidades. No, eso con el tiempo se va transformando, me decía. Me dijo, es más, me dijo algo. Me dijo, eso es hasta bueno, me dijo él. Es bueno que un niño sea así. Peor un niño que está allí prácticamente muerto en vida, o sea, que no tiene fuerza a ningún lado, ni hace ni bien ni mal, no tiene esa vivacidad. Entonces, me decía, eso es peor, me decía. ¿Ya? Pero un niño que tiene esa fuerza, dale tranquilo, mi hijo, enséñale lo que le tiene que enseñar, no la maltrate, pero trata de irle enseñando las cosas y eso va a cambiar. Y me acuerdo que incluso la propia profesora del jardín me hizo una sugerencia muy simple, pero que a mí no se me había pasado por la mente. Por eso le digo que todos estamos en ese proceso de aprendizaje, porque uno sabe y ha estudiado, pero tener hijos es otro reto. Ahí es donde hay que poner en práctica mucho de lo que se ha aprendido y a veces hay cosas que uno no ha estudiado y cómo hace entonces. Y ese consejo me pareció tan valioso y en verdad me sirvió. Porque también la niña todavía tiene dificultades que a veces se hacía en sus pantalones, estaba 2 añitos tenía. Entonces ya había que irle enseñando cosas. Y me acuerdo que ella me enseñó a recompensarla. O sea, haces esto, me dijo, mira, incluso cómprale, ella le gustan los dinosaurios, compré una bolsita de muñequitos de dinosaurios pequeñitos. Entonces cada vez que yo le decía, mira, cuando tengas ganas de ir al baño, me dice, te voy a regalar un dinosaurio. Ya, se puso feliz y todo cada rato me avisaba y yo le regalaba. Y así con muchas otras cosas. O sea, empezar puede ser criticado este proceso, pero en verdad funciona porque es como ir educando esa parte animal. La parte animal quiere gratificarse. O sea, si tú me dices que vas a ir a tal parte, tú lo piensas, bueno, ¿qué voy a ganar?
¿cuánto me vas a pagar? Así pensamos, ¿no? Entonces a veces si hay buen dinero por medio, como que uno lo intenta y dice, bueno, claro, yo voy a ir a hacerlo, yo me siento capaz. Eso sigue siendo así. Ahora, eso se va a dar vuelta en la medida que crece el niño y ya se le va enseñando, entonces no solamente se le da la gratificación, o incluso llega un punto que ya no se hace eso, pero se le enseña qué es lo correcto y por qué se hace así. Y entonces ese tipo de cosas, ese simple consejo, me hicieron dar un vuelco en todo lo que estaba haciendo con mi hija y me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo y lo sigo aplicando de otra forma, etcétera. Entonces, se necesita, digamos, tener esa observación. Eso se llama educar. Eso no piensen, educar es mandarlo a la escuela. ¿Ya? Y, un segundo. Los niños tienen una sed innata de lo etéreo y tienen el sentimiento natural de sorpresa y fe que los hace tan receptivos. Dice, aún si debemos recordar, acá estaba en este punto aquí donde estaba diciendo de que los niños es un alma o es una joven persona vulnerable e impresionable que ha sido puesta a nuestro cuidado, confiada a nosotros para su bienestar. Debemos tomar en cuenta los dos elementos opuestos de la naturaleza en la naturaleza de un niño, la curiosidad y apertura a aprender contra un espíritu de frivolidad, una falta de seriedad. Vamos a ver. Debemos tomar en cuenta los dos elementos opuestos de la naturaleza de un niño. Por un lado tenemos la curiosidad y la apertura a aprender, y por el otro lado tenemos un espíritu de frivolidad, ¿ya? Una falta de seriedad. La clave está en el reconocer ambos factores. Escuchen eso. Cuando estamos hablando de analizar al hijo, no significa analizar solamente en qué es bueno. También hay que darse cuenta en que el niño tiene unas malas cualidades. Las dos cosas, dice aquí, tienen que tenerse en cuenta. Y esforzarse en lograr un equilibrio en estos dos. Un padre o educador demasiado preocupado por la disciplina puede dañar el espíritu libre del niño. O sea, un padre que está preocupadísimo por lo que es la disciplina y vamos a hacer esto y esto y te levantas, haces esto y esto y esto y esto, puede dañar al niño. O sea, entonces, vuelvo al punto, los extremos no son correctos. Por otro lado, tampoco puede ser relajado, como que el niño haga lo que quiere. Desde que se levanta, no tiene ningún tipo de regla, no, es tampoco lo correcto. Entonces, dice aquí, un padre educador demasiado preocupado por la disciplina puede dañar el espíritu libre del niño, pero al mismo tiempo no podemos ser tan permisivos como para dejar que un niño vague sin dirección. El principal ingrediente en la conformación de una buena conducta es la verdad. Estas verdades, especialmente las que se refieren a Dios y al bien y al mal, nunca deben ser arbitrarias. Un niño es naturalmente sincero y negociar la verdad es anatema para la sinceridad. Negociar la verdad es un gran pilar para la sinceridad. La vacilación o ambivalencia, aquí una cosa. El Talmud enseña, ahorita no me acuerdo la cita, pero el Talmud enseña que cuando tú le prometes a algún niño y no se lo das, le estás enseñando a mentir. ¿Ya? Eso es una de las cosas que está hablando acá. Dice, la verdad debe predominar. Uno debe cultivar esa sinceridad, el aspecto de verdad en los niños. ¿Ya? Y las verdades se pueden decir de muchas formas. ¿Ya? Entonces, pero si el niño ve, y eso es la que se llama educación, si el niño ve que el padre le restringe algo, pero el padre lo hace frente a él, entonces el niño empieza a pensar, bueno, pero ¿por qué hace? Mi papá me dice que esto no debo hacerlo, pero él lo hace. ¿Ya? Y obviamente nosotros como adultos hacemos cosas que de pronto ellos no pueden hacer, pero hasta el punto de uno cuidarse de lo que ellos nos ven hacer. ¿Mm? Y también uno debe ser sincero y también debe uno poner ejemplo. Entonces, dice aquí, un niño es naturalmente sincero y negociar la verdad es un anatema para la sinceridad. La vacilación o ambivalencia de un padre hacia la verdad será un arma contra el hijo. O sea, si ve un padre que a veces hace así, asado, que a veces miente y todo eso, es una herramienta contra el hijo. Es vital que un niño aprenda claridad y convicción, que son las raíces de toda decisión que tomará un adulto sano.
quizás preferible tomar una decisión incorrecta y aprender de la experiencia que congelarse en el miedo o la indecisión. Y eso es lo que me decía mi rabino. Es mejor un niño que tiene una fuerza, de pronto aparentemente está mostrándola en algunos aspectos aparentemente malos, pero a final de cuentas eso es mejor porque se puede transformar que ver un niño en indecisión. Eso lo vemos también en esta parashá, en Toldot, donde Rivka y Menú dice que pasaba por la casa de estudio de Torah y en su vientre saltaba su vientre, y cuando pasaba por casas de idolatría saltaba su vientre. Entonces aquí se confundió ella, dice, bueno, ¿qué era lo que le preocupaba a ella? ¿Qué era lo que preocupaba? Lo que le preocupaba era el asunto de que aquí tenían un niño que le gustaban las dos cosas. Un niño que le gustaba la idolatría, pero también le gustaba la Torah. Entonces esto era más preocupante. ¿Y qué hace? Que van de donde Shem, hijo de Noé, que era Cohen Gadol en ese tiempo, o sea, era un sadik también de esa generación. Y dice el Midrash que a través de Shem, Hashem le dijo, en tu vientre hay dos naciones, ya, hay dos niños. Así se enteró Rivka de que iba a tener a dos niños. Eso la tranquilizó, dice el Midrash. Pero ¿cómo se va a tranquilizar? O sea, que te digan que uno de tus hijos a final de cuentas quiere ir al mal, ¿eso te da tranquilidad? La respuesta es porque más intranquilo es pensar un niño que quiere para allá y para acá, o sea, alguien indeciso. ¿Mm? Y eso también, si una persona es indecisa en su vida también va a sufrir mucho. Una persona que prácticamente, al final de cuentas, también inclinándose por lo que digan los demás, porque no es capaz de tomar una decisión propia, sin importar lo que digan los demás, porque al final de cuentas es la vida de uno, lo que uno tiene que también tomar en cuenta. Entonces, de la misma forma, un niño que no es ni una cosa ni la otra es preocupante, pero un niño que tiene una fuerza, a veces manifestándola como niño en aspectos negativos, como que pelea con los amigos, todo eso, esa fuerza es buena, esa fuerza se puede transformar en una fuerza de apego al Creador. Hay que saberla orientar. Entonces, dice aquí que la vacilación o ambivalencia de un padre, o sea, si el niño también ve a un padre que es indeciso, que hace una cosa, que hace otra, o que a veces no sabe qué hacer, eso será un arma en contra del hijo, y es vital que un niño aprenda claridad y convicción, que sepa ser consecuente, que son las raíces de toda decisión que tomará como un adulto sano. Es quizá preferible tomar una decisión incorrecta y aprender de la experiencia que congelarse ante el miedo o la indecisión. Cuando se habla aquí de tomar una decisión incorrecta, no significa que la persona se metió en un camino negativo, sino que al evaluar desde todos los aspectos la decisión y dijo, me parece que es por aquí, y se equivocó, no importa, ahí aprendió. Es mejor eso que andar congelándose ante el miedo y la indecisión. Y sobre esto la psicología, y con esto termino. Un segundo. Vamos a ver si de pronto llego hasta el título siguiente para no dejar ahí a medias. En la psicología habla de que el córtex, la corteza cerebral, también tiene tres reacciones. Ahí en esa se centran tres reacciones básicas que también tienen los animales, que son estos que está hablando. O sea, un animal puede agredir, o sea, en una situación de peligro el animal puede agredir, o sea, enfrentar el peligro. El animal puede congelarse, paralizarse, o el animal puede huir. Estos tres cosas también son expresiones básicas en lo que es un ser humano. Un ser humano ante un problema también puede congelarse, es decir, paralizarse, o puede huirle a los problemas, no enfrentarlos, o puede también enojarse, agredir con ira y enfrentar los problemas de una manera agresiva, que tampoco es sana. Son reacciones animales, ¿ya? Entonces, pero el ser humano tiene algo que se llama la capacidad de elección, y es ahí donde él no es que se paraliza ante la situación, ante el problema, sino que evaluó, examinó, tomó una decisión y resultó que de pronto se equivocó, pero hizo algo correcto. Es mejor eso que andar con indecisión. Una vez que uno comprende plenamente que un niño es un don de Dios, la cuestión de cómo tratarlo se vuelve muy simple. El niño no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y Dios nos confió al niño junto con una orden de protegerlo y alimentarlo. A los niños no hay que enseñarles el miedo. Tienen un miedo natural, es otra cosa también.
Niños que los padres los exponen a películas de terror, o series. O sea, en verdad que el padre es por satisfacerse a sí mismo, quiere verse un tipo de película, alguna cosa, no le importa si su hijo está por allí viendo. Hay padres así, los exponen a situaciones de terror o para que hagan ciertas cosas les asustan, le dicen, si no haces esto, te va a pasar esto con tal, o el fantasma, o lo que sea. Eso para qué, el niño tiene un temor innato y ese temor es bueno, pero no, ese temor debe cultivarse hacia un temor hacia Dios, no hacia este tipo de cosas. Dice, junto a los niños no hay que enseñarles el miedo, tienen un miedo natural. Así, por ejemplo, antes de castigar a un niño hay que tomarse el mayor cuidado de pensar. Y esto me gustó muchísimo hace años cuando lo leí, lo tengo aquí subrayado. Y acuérdense eso siempre. Dice, antes de castigar a un niño hay que tomarse el mayor cuidado de pensar, ¿lo estoy haciendo por su bien o porque me hizo enojar? Esas dos razones, o sea, esas dos. Hay que analizar, ¿por qué lo haces? ¿Le va a castigar? ¿Por qué lo haces? ¿Porque te hizo enojar simplemente? ¿O lo estás haciendo concienzudamente para su bien? Lo estoy haciendo, perdón, no hay lugar para el ego cuando se cría un niño. Es decir, no hay el hecho de que me hizo enojar, lo que es el ego, yo simplemente lo debo hacer es por su bien. Hay veces en que se puede mostrar una cara ¿cómo diría yo? Como de seriedad, de enojo incluso, pero no debe haber enojo en el corazón de uno al corregir al niño. O sea, a veces hay que ponerse serio y hay que mostrarle que está haciendo algo malo, pero en verdad que no hay un enojo de por medio que termine uno haciendo las cosas simplemente por el enojo. Siempre es mejor alentar la buena conducta que tener que castigar la mala. Y es otra cosa también la que fallan muchos padres en algo que se llama alentar la buena conducta. Solamente están hablando de crítica y crítica. ¿Por qué hiciste esto así? ¿Por qué no comes? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? Pero cuando hace algo bueno, no le decimos nada. También hay que alentar las cosas buenas. El niño termina creyendo a veces que que todo él es malo. No tiene nada bueno, porque nunca se le habla de lo bueno que tiene. Aun cuando la disciplina es necesaria, debe ser puesta en práctica con el máximo de sensibilidad y amor. Recordemos que si lastimamos a un niño, estamos lastimando a Dios. La intimidación a los niños disfrazada de disciplina es un insulto a Dios y nos ha pedido que cuidemos de estas armas preciosas con sensibilidad. Es decir, no nos excusemos a veces de porque lo estoy disciplinando, realmente estoy haciendo algo que no es la forma correcta. A su vez, el niño debe enseñársele a honrar a sus padres, no porque son figuras de autoridad, con poder de mando sobre sus hijos, sino porque fueron ellos elegidos de Dios para traer al niño al mundo. Y termina esta sección con una historia. Dice, un rabino anciano estaba pasando una velada hablando, estudiando con algunos discípulos y se quedaron sin víveres. Reunieron algo de dinero, pero después de mucha discusión nadie quería ir a comprar la comida. Y el rabino dijo, dame dinero, tengo un niño esperando afuera que irá con gusto a hacer las compras. Cuando minutos después Rabino no volvía, comprendieron que había ido él en persona. Lo esperaron avergonzados. ¿Por qué no le dijeron? ¿Por qué no nos dijiste la verdad? Le preguntó uno cuando volvió. Y él le dijo, cualquiera de nosotros habría ido en vuestro lugar. Ah, perdón. ¿Por qué no nos dijiste la verdad? Cualquiera de nosotros hubiera ido en tu lugar. Es que les dije la verdad, respondió el rabino. Cuando empecé a envejecer, decidí que nunca renunciaría a los aspectos infantiles de mi personalidad. Por supuesto que no siempre es adecuado actuar como niño. Así que cuando me reúno a estudiar con ustedes, dejo al niño que está dentro de mí en la puerta, pero siempre está esperándome. Qué bonito. Top. Ahí quedamos en la página 56, en el título que dice ¿qué podemos aprender de los niños? Seguimos aprendiendo de toda esta otra parte de la educación. Quisiera escucharlo 5 minuticos si tienen alguna pregunta, algún comentario. Adelante. Rabino, Sí. pues solamente quiero hacer un comentario y una pregunta. De hecho, no tiene mucho que empezó a sonar o que empecé a escuchar en el rama de la psicología que se llama educación positiva.
Y luego empecé a ver que la Torá sí lo marca, que se trata de que, bueno, de que el niño esté alegre, que esté feliz, que en vez de amenazarlo, de castigarlo, de que uno se enfoque en las cosas positivas. Y mi pregunta es, ¿hasta qué grado uno puede castigar al niño, pues? Sí, por ejemplo, porque el castigo se puede entender como una forma de corrección, porque tampoco hay que dejarlo, hay que ponerle sus límites, como todos tenemos que tener límites. ¿Hasta qué grado uno, pues dependiendo, ¿no? La ocasión, yo me imagino. Sí, mira, yo diría que más que grado podríamos analizar el tipo de castigo. Ya, un castigo de que es de golpes a veces no es muy bueno. Ya, no es muy bueno y uno tiene que cambiar eso. Hay otras maneras de castigar, de pronto precisamente donde al niño le afecta de alguna manera, le afecta positivamente. O sea, por ejemplo, al niño le gusta hacer tal cosa o le gusta ver tal programa, entonces, bueno, hoy hiciste esto, no te vas a ver ese programa, estás castigado. Ya, a veces eso es preferible que actuar con violencia. Entonces, el tipo de castigo sí puede afectar. Por eso hablamos de que disciplinar está bueno, pero a un punto en el que de pronto uno no esté, digamos, actuando o dañando al niño en ese proceso. Ahora, si hay un niño que de pronto también insiste, se comporta mal en un aspecto y le castigaste y lo vuelve a hacer y le castigas, o sea, el castigo se vuelve frecuente, aquí hay que analizar entonces por qué está pasando esto. O sea, ya el castigo no va a ser solamente una solución, sino pensar que tal vez hay un problema de fondo. ¿Ya? O incluso con una persona que me consultaba el otro día, y a veces el niño está pidiendo tiempo. De pronto no lo dice como un adulto, pero a veces esa actitud de rebeldía es una manera de demostrar que está pidiendo algo, que está pidiendo atención. Ya que a Sí, veces sí. simplemente el hecho de salir con ellos o compartir un tiempo, eso les ayuda. Entonces, en resumen, no es, sí hay que disciplinar, hay que coger métodos precisamente que no los violenten a ellos de ninguna forma, pero al mismo tiempo también si el caso es que el niño sí insiste con cierto asunto, con cierto comportamiento rebelde o que el castigo no está dando resultado o se vuelve muy frecuente eso, entonces hay que analizar porque muchas veces en verdad la solución no está solamente en darle el castigo, sino que tiene un trasfondo todavía mucho más importante que tiene que el padre fijarse ahí en eso. A veces puede ser precisamente fallas de nosotros como padres lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, digamos que no te puedo decir sino como de manera general, pero cada caso hay que analizarlo, hay que mirarlo con detenimiento. Ok, Rabino, le agradezco. Muchas Sí. gracias. Nada más otro comentario que ahorita de lo que usted mencionó, porque Sí. a veces que uno piensa que su hijo es travieso, curioso, inquieto. Entonces, yo le investigué eso de que por qué los niños les encantan las travesuras. Digo, no, hay de travesuras a travesuras, ¿no? Pero hay unas muy sanas, pues no es de hacer daño, sino de sorpresa o cosas así, ¿no? Sí. Entonces, había yo, según lo que leí yo, que era que demandan la atención, que era una de las causas, ¿no? Nada más eso quería comentar, Rabino. Exactamente, a veces es eso, o sea, yo lo he visto, a veces esa actitud de rebeldes no es porque sean malos, ellos no, ni siquiera a veces lo piensan, a veces, depende de la edad que tienen, ¿sí me entiendes? A veces, pero como están pequeñitos, ellos no dicen, voy a comportarme así porque para que mi mamá me preste atención, a veces ni lo piensan, simplemente lo hacen como una manera precisamente en su niñez de mostrar de pedir esa atención. Y a veces castigamos al niño y no es culpa de él, es culpa de nosotros, por no prestarle la atención que también o el tiempo que le está pidiendo como hijo de nosotros. Entonces ahí donde uno tiene que sensibilizarse. Ok, Francisco tiene la mano levantada. Adelante. Gracias, Rabino. Bien. Shalom, Ra, muy buenas noches. Sí, algo breve, nada más. Muy hermosa enseñanza, Ra, muchas gracias. Solamente comentar una reflexión que usted nos enseñó.
que una decisión, una indecisión, estar indeciso, es tan negativo aún más que una mala decisión, que causa más daño. También sobre el tema de la Shonara, tener mucho cuidado. Y voy a poner un ejemplo que está en un libro. Me gusta recordar esto siempre para entender qué es. Hay una anécdota, un relato de Jafetz Haim, que fue invitado a casa de un gran justo. Y cuando le sirvieron la comida, estaba salada la comida, tenía mucha sal. Y Jafetz Haim dijo, ¿cómo voy a parar la comida? Dijo, está muy deliciosa, muy sabrosa. Y empezó a comer y dijo, ¿quieres más? Sí, nunca he comido algo tan delicioso. Y se le hizo muy raro que estaba comiendo mucho. Y entonces terminó todo y así cuando después salieron le preguntó, ¿qué pasó? Dijo, nunca habíamos visto que tú comieras tanto, o sea, ¿qué pasó? Dice que entonces Jafetz Haim le dijo, la cocinera dijo, en verdad puso mucha sal a la comida, dijo, pero yo preferí que ustedes me miraran como glotón. Dijo, preferí que me miraran así a que ella fuera despedida de su empleo, porque ese comentario iba a hacerle más daño. Entonces, pensar en eso, traer conciencia que la Shonara en realidad viene siendo hablar algo que puede causar daño a los demás. Y el último comentario que quería decir sobre este tema, que en los hijos, no es, una vez aprendí del Rab, me enseñó que desde que se entregó la Torá, no está permitido los golpes a los hijos, o sea, los golpes físicos, porque eso está aludido en el relato cuando golpeó la piedra 2 veces Moshe Rabbeinu. Entonces dijo que no está permitido los golpes, pero sí está permitida la disciplina. Usualmente los hijos se distraen en otras cosas y se olvidan de hacer tareas. Entonces, como padres tenemos la obligación de observar qué es aquello que más les atrae y, por ejemplo, limitarlos de esos privilegios. O sea, ¿te gusta, por ejemplo, tal juego? Por ejemplo, aquí te gusta estar en el PlayStation, en el juego este. Bueno, como no hiciste esto, te lo voy a quitar por una semana hasta que vuelvas otra vez, a manera de que ellos entiendan que se gana por méritos, los privilegios por méritos, por disciplina y más no por golpes. Ellos van entendiendo que todo en la vida tiene un sacrificio, para tener privilegios se tiene que ganar, y ese sería mi humilde comentario. Sí, no, muchas gracias, excelente comentario. Y solamente hagamos una reflexión. Hay varias manos levantadas, pero en verdad no les puedo dar más espacio a todos porque tengo que hacer un recorrido ahorita por la planta. Entonces, me disculpan ahí, pueden poner las preguntas de pronto del grupo. Lo que tú dices es muy cierto, y el tema de que de que el niño está precisamente expuesto a lo que, o sea, no tiene esa defensa, y lo que se le dice a veces es muy, o sea, golpea 2, 3 veces más fuerte en un niño, precisamente porque no tienen ese filtro, ese razonamiento de poder separar las cosas. Y la reflexión es que reflexionemos nosotros ya que somos adultos, de qué cosas de pronto, nuestros padres, a veces sin querer, o tal vez por ignorancia, nos frustraron. O sea, dijeron algo que nos llegó, que todavía lo recordamos. Ya en algún momento que de pronto soñamos con, no sé, tocar guitarra y le dijeron algo que de pronto ese sueño quedó ahí guardado. Entonces reflexionemos en esas cosas, porque al reflexionar en eso, nosotros también podemos entender el impacto que eso tiene para no repetirlo con nuestros hijos. Tal cual como lo decía Francisco, del tema de las palabras. Entonces, bueno, ahí les dejo con esa reflexión. Les deseo una bonita noche, les deseo todo lo mejor, que sigamos creciendo y practicando todo lo que se está estudiando en esa labor tan bonita de poder enseñar a nuestros alumnos, que son esos hijos que tenemos en casa. Todos somos maestros, así que tenemos que todos preocuparnos por aprender a ser buenos maestros, porque todos tenemos hijos o sobrinos, etc. Entonces les deseo todo lo mejor, que tengan una excelente noche, que descansen y nos vemos desde mañana. Ra, muchísimas gracias. Que Muchas gracias, Rabino. Gracias, Rabino. Bueno, chao. Buenas noches.